una vez que las ciudades se vuelven a mover, volver a ver a gente en 3D y volver a llenar el auditorio. Sé que no tenemos la grada más cómoda, pero es muy ágil, ¿vale? Se monta fácil y ya sabemos que lo ágil aquí se valora. Y nada, lo antes posible, os dejo con Félix y con Raúl, que son los que tienen el contenido relevante. Creo que de Cavi vamos a contar lo que hacemos con Grafana y de Grafana van a contar muchos de Grafana. Así que, pues nada, os dejo y ahí vamos. Gracias, Carlos. Muy buenas a todos. Voy a hacer un par de palabritas, tampoco voy a quitar mucho tiempo. Agradecer a todo el equipo de Cabify por hacer esto posible, a Pablo Mercado, donde estás, que nos ayuda también a gestionar que podamos estar hoy por aquí. Bueno, pues de nuevo estamos organizando otro evento de comunidad. Empezamos hace un año, está por ahí mi compañero de Fatiga, Gonzalo. Empezamos esto con mucha ilusión, con el objetivo de celebrar uno al trimestre. No tenemos muy claro si vamos a conseguirlo y aquí estamos un año después. Bueno, yo creo que vamos a seguir haciéndolo. Desde que empezamos a hacer estos eventos, el equipo de Grafana Labs en España pues, ha crecido muchísimo. De hecho, intentamos que los equipos de ingeniería, hay un equipo de ingeniería muy grande aquí en España, intentemos que pase en estos eventos. Hoy traemos a Dani, que ha venido de Orense, a hablar de K6, que es parte también de la familia de Grafana Labs. No solo en el equipo de ingeniería hay gente en Iberia, en el equipo comercial está Gonzalo, como comentaba antes, que es el que lleva todas las cuentas de Iberia. Yo soy la parte técnica y tenemos a José, que también se incorpora hace un añito, por ahí más o menos, ¿no? Y también pues, nos ayuda a difundir todos estos eventos de comunidad. ¿Por qué comento todo esto? Porque al final bueno, pasamos un buen rato por aquí, contamos historias muy interesantes y todo esto es posible gracias a vosotros que venís aquí, a los que contáis la charla y luego, como no, pues a todo el equipo de Grafana que empuja y que difunde todo esto para que sea posible. No sé si quiere decir algunas palabrillas, José. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, como Raúl ha dicho, soy José, llevo cerca del añito, parte de User Success. Y nada, agradecer a Raúl, a Gonzalo, que están creando esta comunidad de open source en España. Y bueno, soy un poco el pesado que contacto con las empresas y con la gente para coger un poco de información de las fadas, así que bueno, si veis mi cara por ahí, no asustaros que soy yo, simplemente eso. Gracias. Bueno, esta es mi charla. Soy Ortega, trabajo en infraestructura en Cabify. Y voy a presentaros un poco el stack que usamos nosotros en observabilidad en Cabify. ¿Vale? Y si queréis alguna pregunta, al final de la presentación habrá una parte de... Bueno, esto es un poco todo lo que vamos a ver, ¿vale? Vamos a contar pues un poco de dónde venimos, a dónde vamos, porque muchas de las decisiones que tomamos dependen pues, de un contexto que no siempre es obvio. ¿Vale? Tenemos métricas, tenemos logs, tenemos trazas, incluso Cabify, el alerting, la que consultamos todo esto, qué cosas hemos aprendido y este es el equipo de Cabify de infraestructura. El equipo tiene, no todo este equipo se encarga de observabilidad, se encarga de absolutamente todo. Desde base de datos hasta redes, si es que es infraestructura. Bueno, Cabify. Cabify es una empresa que se dedica a mover cosas. Cosas y personas. Bien, ahora estamos moviendo algo más que personas, con logistics y demás,
clientes, etcétera. Pero es un poco lo que una base de la cultura ingenieril de Cabify es el concepto de ownership. Todos los equipos en Grafana, perdón, en Cabify, son dueños de todo el stack tecnológico desde el principio hasta el final y se encargan tanto de la creación de los servicios como del mantenimiento, como del revisado y la operación. Esto hace que en cierto modo hay una cierta versión a lo que llamamos los monolitos en Cabify, ¿vale? Que son grandes repositorios donde hay muchas cosas y el ownership no está claro. Un ejemplo de este tipo de monolitos es pues un monolito de desarrollo, un proceso en el que está de todos los desarrolladores juntos. Se ve, no tienes claro dónde empieza el código del equipo y dónde termina. Pero hay ejemplos más sutiles, como por ejemplo pues, base de datos multiproyectos en un sitio, o base de datos tipo NoSQL, donde van los objetos. Y los objetos pues, tienen dueño, pero no está muy claro quién es el dueño, quién se encarga de él. Y sobre todo no está muy claro qué pasa cuando un objeto empieza a salpicar a los demás equipos. Que es el gran problema ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en infraestructura? ¿Vale? Esto ya es un poco más de mi equipo. Bueno, nosotros la labor principal es dar soporte a los desarrolladores. Lo que hacemos es esencialmente garantizar o crear servicios para que los desarrolladores puedan construir por encima sus otros servicios que al final dan valor al cliente. Para ello, pues, nosotros damos piezas, damos un poco como jugar al Lego, damos piezas, los blocks, que usan luego los desarrolladores para sus servicios. Las piezas pueden ser desde clusters, donde colocar el runtime, hasta bases de datos, los balancers para el coming de las peticiones. También damos herramientas de ayuda, ¿vale? Esto quizá tenga un poco de overlap con los building blocks, pero también hacemos herramientas que ayuden, por ejemplo, pues, herramientas para publicación de base de datos o herramientas para consulta de base de datos incluso. Y luego cosas un poco más sencillas, como por ejemplo linters para repositorios, que se preocupen de que cuando colocas una cosas que parecen muy nimias, pero que al final van creando, van ayudando a esa cultura de ownership y a esa cultura de que cada uno es responsable de sus cosas. Es un poco el siguiente punto, los ownership groups. Intentamos, dentro de lo posible, hacer que cada equipo sea dueño de sus cosas y tenga un poco el empoderamiento para hacer lo que quiera con esas cosas, para bien o para mal. Bien. Una de las cosas que hacemos que no tiene tan claro el tema del ownership o donde es un poco más difícil es precisamente en las utilidades de observabilidad. Nosotros proveemos herramientas de observabilidad para todo Cabify y el problema que tiene la observabilidad es que está transversal, es decir, afecta a todos los equipos. Bueno, vamos a contar un poco cómo hemos conseguido que las utilidades de observabilidad, que son un ownership en sí, es decir, y no se meten en cómo que gestionar las funciones, ¿vale? Y hemos conseguido pues, llegar a un poco de acuerdo para que usen la observabilidad. Y por último, para canalizar todo esto, para ayudar con todo esto, pues tenemos las herramientas de integración continua y continuos de tiempo, ¿vale? Donde hacemos muchas cosas con pipelines que ayudan a todo esto. Muchas veces una herramienta no es un programa. Una
herramienta puede ser un pipeline, puede ser una manera de desplegar cosas. Pipeline, por ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues tenemos varias herramientas para hacer esto. Una de las más me sorprendió mucho cuando entré en Cabify es lo que llamamos los KTEs. ¿Vale? Los KTEs son los Kubernetes Testing Environments. Son entornos, ahora veremos un poco más en detalle, pero son mini Cabifys que puedes crear un negocio. Uno lo creas, un repositorio, y te aparece un nuevo Cabify. Puedes trabajar con él y cuando terminas, pues borras esa línea y se termina. También nos apoyamos en servicios de la nube, ¿vale? Pues en base de datos, como he dicho antes, en balancer, en cachés, en un poco, pues, lo que sea necesario para hacer lo que necesitan los desarrolladores. Nos apoyamos en herramientas de observabilidad, que es lo que venimos a ver aquí. Y luego, otro de los conceptos troncales en Cabify es el self-service. Para tener un ownership adecuado, intentamos proveer herramientas o proveer medios para que los desarrolladores puedan conseguir las cosas que necesitan sin necesidad de consultarnos a nosotros. Es decir, es un poco eliminar el ticketing a la hora de pedir servicios. Esto pues se consigue en diferentes graduaciones, a veces lo consigo mejor, otras veces peor, pero siempre estamos trabajando en que cualquier cosa nueva que montemos sea lo más self-service que podamos. Siempre va a ser mejor que no estemos bloqueando las opciones. Bueno, vamos a ver un poquitín en profundidad los KTE. Los KTE ya te digo que es una pieza fundamental de cómo desarrollamos. Los KTE son entornos, bueno, todo Cabify funciona ahora mismo en clusters Kubernetes. Pero cada una de las, digamos, producción funciona en un único cluster. A la hora de crear un nuevo entorno de desarrollo, pues básicamente lo que tenemos que hacer es una fotocopia de ese cluster. La realidad es un pelín más complicado, pero la idea es esta, ¿vale? Los KTEs están pensados para que sean total y absolutamente autocontenidos. No necesitan ninguna dependencia externa. De esa manera podemos desplegarlos aquí, en China, en donde corresponda, en el ordenador local si es suficientemente potente, o si queremos, pues en otra zona de AWS, si se necesita, o lo que queramos. ¿Vale? Esto nos condiciona también las herramientas de observabilidad que tenemos en los KTE. Los KTE se crean en un estilo self-service. No actuamos, infraestructura no interviene en ningún momento para crear un nuevo KTE. Es decir, los desarrolladores escriben en un repositorio, escriben un fichero con las líneas y es una petición. Y cuando mezclan esa rama, automáticamente aparece un nuevo KTE con el nombre compuesto y con las características que hay. Y además puedes desplegar lo que tú quieras en ese KTE de una manera ordenada. Solo en ese KTE o en todos a la vez. Tenemos mucho, además por la propia forma de funcionar que tenemos con grupos de desarrolladores que son más o menos autónomos, pues para tener esa autonomía necesitan un entorno de desarrollo que sea autónomo. Este servicio de aquí no toque las pruebas que está haciendo el equipo de al lado. Entonces, por esa razón, pues mejor que sean baratos. ¿Vale? Baratos de operar, que eso más o menos lo hemos conseguido, y luego baratos en cuanto a coste en sí, de servicios, que lo hemos conseguido pues, con varios trucos. Noches, usar solo nodos spot de AWS, que son bastante más baratos que los normales. Un poco este es el diseño que tenemos de todas las herramientas de observabilidad en Cabify. Las herramientas de observabilidad viven en clusters, que
son disjuntos, son diferentes al clúster de producción o cualquiera de los KTEs. Con los elementos de producción lo que tenemos es un clúster con un servicio de observabilidad correspondiente, el que sea de logs, métricas, etcétera, que más o menos tiene la pinta de lo que vemos en la caja de la sección, la caja de la derecha. ¿Vale? Entonces, componentes Kubernetes, un bucket para almacenar los datos, y luego consultamos todo a través de Grafana, cliente de Grafana. El forwarding de los elementos de observabilidad, de los logs, de las métricas, etcétera, se hace a través de un agente que depende un poco del tipo de componentes de los que estamos hablando, ¿vale? Y por demás, ¿vale? Todo se hace un poco casi todo. Luego entramos a ver con más detalle. A la derecha tenéis el esquema en los KTEs, que es esencialmente igual, si os fijáis, salvo la parte del elemento de observabilidad, que es un componente más del clúster. El propio KTE va embebido un Loki, un Cortex, lo que sea, para poder para tener la observabilidad de ese KTE, de ese entorno de pruebas, en el propio KTE. De esa manera no tenemos que tener una infraestructura enorme, muy costosa, centralizada, para tener todas las métricas o todos los logs de todos los KTEs. Realmente la operación o el trabajo entre KTEs es muy raro. El trabajo entre entornos de desarrollo sí. Igual es porque no me pongo así. Seguro. Perdona. Entonces, como peculiaridad, pues tenemos el almacenamiento y lo que es el servicio de monitorización en el propio clúster. Bueno, vamos a empezar, vamos a ir viendo un poco cada uno de los pilares que tenemos de monitorización con un poco más en vertical, ¿vale? En detalles. Bien, métricas. Pues nosotros empezamos con las métricas. Es algo que los desarrolladores tienen bastante interiorizado, que son necesarias. De hecho, todos los equipos aquí, como tienen normalmente que llevar la operación, al final ellos mismos saben qué métricas exponer de todos sus servicios para comprobar que eso esté funcionando o no, ¿vale? En su día empezamos a trabajar con Prometheus. Los Prometheus hasta hace bastante poco. Prometheus está muy bien porque es muy fácil de montar. Todo el tema de autodescubrimiento en Kubernetes es fantástico y a nosotros nos viene de perlas porque poniendo 4 etiquetas aquí, 4 etiquetas allá, al final tienes todas las métricas perfectamente separadas y perfectamente integradas. ¿Vale? A partir de ahí también se empezó a usar mucho estas métricas para ofrecer pues, métricas, digamos, de segundo orden, en el que se comprueban pues, SLAs, cumplimiento de niveles de servicio o incluso business metrics, ¿vale? Todos los indicadores principales de Cabify, de negocio, también están en este sistema metidos. Vamos a ver pues, la cantidad de drop-offs, la cantidad de peticiones, etcétera, y todo en el mismo contexto en el que tenemos todas las métricas de ingeniería. Separar. ¿Vale? Llegó un momento en que Prometheus era un poco, se nos quedaba corto, porque teníamos un Prometheus por clúster, entonces si no podíamos correlacionar las métricas de login con las métricas de producción, y bueno, necesitamos crecer un poco. Entonces decidimos dar el salto a Cortex. Cortex Metrics, que es un proyecto en el que participó Grafana en su día. Ahora mismo, yo creo que es un fork, Mimir es la solución de Grafana, ¿vale? Equivalente, que es un fork de Cortex. Nosotros, pues, en el futuro, pues no sé lo que tendremos. No sé si evolucionaremos a algo, de momento estamos bastante contentos. Este es el setup de Cortex. Parece muy complicado y lo es cuando lo ves la primera vez, pero tiene cierto sentido la organización y luego la operación es bastante sencilla.
Tenemos a la izquierda, tenemos el clúster de producción, en el que recogemos todas las métricas con dos instancias de Prometheus. ¿Vale? Todo esto viene pues, un poco del pasado. Son dos instancias de Prometheus bastante grandes que lo que hacen es el scrapping de todos los pods y reenvían esas métricas hacia un index que luego pues, pasa por todos los componentes que tiene Cortex y se termina almacenando pues, o bien temporalmente en los ingesters para tenerlo ahí en memoria o en un bucket, que es de donde se guardan, digamos, el long term. Y como siempre, como hemos dicho antes, pues el cliente es Grafana. Como veis, se parece un poco al esquema de antes, lo que pasa es que este es un poco más específico de Cortex. Bien, algunos números que tenemos. Bueno, pues tenemos 20 teras de métricas. Tenemos una ingesta, bueno, esto va variando con el día, pero ahí he sacado una media de 475.000 samples por segundo. El clúster de Cortex tiene 375 pods, 375 componentes, esencialmente es el Cortex. Nada más. Y el retention periods que tenemos, el periodo de retención de las métricas, ahora mismo lo tenemos en un poco más de un año. Esto es una imagen de nuestro panel de Cortex, el que vemos cuando tenemos incidencias, que nos dice un poco pues, todos los parámetros. Y sigo diciendo que parece complejo, pero una vez se entiende un poco no lo es tanto. Hay cosas que parecen más sencillas y luego son más complicadas. Bien, ¿qué problemas hemos encontrado en Cortex, en la operación de Cortex? Pues tuvimos bastantes problemas con el read members, ¿de acuerdo? Cortex es tiene varios componentes stateless que tienen que tener, bueno, son stateless porque son deployments, pero en realidad sí que contienen un state que es esencialmente cómo está hecho el sharding para repartirse los samples, ¿vale? Y normalmente esto lo reparten o digamos que comparten ese estado usando un Consul. Consul corriendo en Kubernetes pues tiene algunos truquis que no son obvios a veces. Por ejemplo, el throttling gordo, es decir, el que le roben CPU a ese proceso, puede hacer que se pierdan queries y puede hacer que te saquen elementos de la mina. Entonces eso nos ha dado bastante dolor de cabeza hasta que entendimos un poco todo el proceso y desde entonces pues ya no estoy contento. Tenemos también Cardinality Bombs, que hemos tenido alguna. Es decir, a alguien se le ocurre poner un de petición como etiqueta o cosas así, de repente pues la memoria de los ingesters y demás empieza a disparar y tienes que cortar un poco. Eso pues, con educación al final se arregla. Arrastramos problemas del principio porque nosotros llevamos un setup de Cortex desde hace mucho tiempo y vamos, de Cortex heredado de Prometheus, y uno de los problemas que hemos visto es que no hicimos bien el trabajo de elegir las etiquetas correctas para los elementos de infraestructura, para clusters, etcétera. También hemos vivido muchos cambios y ahora eso nos arrastra un poco y hace que ciertas queries sean complejas porque hay una etiqueta que es cluster A y otra cluster B. Bueno, pues porque es un Elastic corriendo sobre un clúster Kubernetes. Entonces el Elastic es un clúster y el Kubernetes es otro clúster. De alguna manera tienes que reflejar ese tipo de cosas y eso pues con un poco de más de pensamiento en avance podríamos haberlo evitado. Entonces, esto siempre es muy fácil de ver a posteriori. ¿Qué más? Otro problema que hemos obtenido que resolvimos es el de recoger métricas de cliente. Como sabéis, en Prometheus siempre estamos hablando de servidor, de backend. ¿Por qué no recoger las métricas directamente de una aplicación web o de una aplicación de cliente, de una aplicación de iOS o de Android? Bueno, hubo una iniciativa por parte de un equipo en el que nosotros montamos una parte y fue un éxito, la verdad, está funcionando ahora mismo, más o menos.
nos dicen que sí, o sea que sí. ¿Qué más? Las reglas, sí. Las reglas, hay un componente en Cortex que se encarga de hacer queries y almacenar el resultado de esa query dentro de las series que tienes, ¿vale? La idea es precalcular ciertas queries muy costosas para que se puedan reutilizar. Costosas porque son queries de un mes completo o bueno, por lo que sea, ¿vale? Entre otras, las de negocio van por ahí normalmente. El problema es cuando no se mantienen bien o cuando no están construidas, digamos, con cariño, porque esto va creciendo y al final tenemos muchas de estas queries que están ejecutándose cada minuto y tardan 3 minutos en evaluarse. Entonces, pues todo esto que no tiene mucho sentido, hay que tener mucho cuidado en las dependencias entre ellas y en simplificar sobre todo, y es un trabajo constante que hay que ir haciendo. Y luego nuestra gran bestia negra, que es el autoorder injection, que es por cómo escribe Cortex los datos en su base de datos. Cuando recibe un sample que está en el pasado o en el futuro, no te lo escribe. Bueno, perdón, en el pasado, no te lo escribe, te lo rechaza directamente. Esto, el problema que tiene es que si tienes un outage, si tienes un problema, por ejemplo, con la comunicación entre dos clústeres, pues eso al final te produce un agujero en las métricas. Y esto es algo no deseable porque luego tienes métricas derivadas o métricas calculadas de la semana pasada para comparar y demás, y al final pues, es lo que ves son agujeros por todo el mundo. No tenemos muchas de estas, pero sigue siendo algo que tenemos que tener. ¿Qué vemos en el futuro? Pues uno de los problemas, mira, no he mencionado antes, que tenemos más gordos ahora mismo es que el Prometheus que tenemos en el clúster de producción, recogiendo métricas nada más, que tenemos 2 para que estén en alta disponibilidad, de momento consume 150 gigas de memoria y va creciendo. Pues ya empezamos a tener cierta dificultad con la máquina que hay por debajo, ya tenemos que tener un modo específico para ese tipo de deployment. Empieza a ser un poco rollo. Y sobre todo al ritmo que vamos, dentro de poco nos vamos a quedar sin máquina para poder. Entonces necesitamos urgentemente hacer un sharding, una división, que se repartan los clientes, el scrapping, entre varios clientes de una forma horizontal. Esto es una cosa que lo hace muy bien el Grafana Agent, que estamos usando en otros sitios. Entonces estamos viendo un poco cómo será la migración a Grafana Agent. Grafana Agent nos permitirá tener pods mucho más pequeñitos, de 2 gigas, de 3 gigas de memoria, que estén enviando todo el rato a Cortex. Todo esto es una cosa que funciona y que hay que cambiarlo y que hay que cambiarlo con el motor en marcha, entonces pues tiene su aquel. Estamos pensando también en meter Grafana Faro, que nos lo están pidiendo muchos desarrolladores. Grafana Faro es la solución que propone Grafana para monitorizar o para observar el frontend, esencialmente aplicaciones web. Sería interesante. Y luego, pues ahí tenemos quizá en el futuro una migración a Mimir. Mimir tiene ciertas cosas interesantes por ejemplo, el auto-forward insertion es el más obvio, pero bueno, de cara a operación, el trabajo que están haciendo con los chats de Gen y demás es bastante alucinante y simplificaría un poco la operación, actualización, etc. Entonces, bueno, lo estamos planteando. Pasemos a logs. Pues en logs, nuestra vida ha sido, ha tenido varias etapas. Primero, había un host muy grande donde iban todos los logs con el syslog y la gente pues hacía SSH y luego un grep y esto escalaba pues hasta donde escaló. Y la solución a eso fue meter un clúster de Elastic. ¿Vale? El clúster de Elastic pues poco a poco fue creciendo y creciendo y creciendo y se convirtió en un monstruo de más de 140 nodos de Elastic, donde cualquier outage normalmente tardaba en solucionarse unas 5 o 6 horas por la cola que tenías apuntando todo esto, los stats y tal. Y luego ríete tú de las actualizaciones. ¿Verdad? Cuando actualizas simplemente los nodos del clúster de Kubernetes, tienes que quitar el set, entonces pierde el volumen a veces, y a veces no, se sale del clúster, tiene que volver a sincronizar los sats. Un Cristo. Así que decidimos
pasarnos a, pues a un poco la solución que nos gustaba aquí. Al principio pues empezamos con un poco de titubeo, pero bueno, hemos conseguido deshacer la migración fácilmente y es un gran éxito. Estamos muy contentos con Loki. Sobre todo nosotros, los desarrolladores, algunos no tanto, pero es una cosa que solucionaremos poco. ¿Qué ventajas tiene Loki? Pues la principal que vemos nosotros desde infraestructura, que a veces es difícil de ver y hay que explicar, es que la semántica de etiquetas, digamos que los metadatos acoplados al canal de observabilidad son los mismos que con las métricas. La gente está muy acostumbrada a ver las métricas de sus pods o de sus servicios. Con esto puedes ver las métricas puedes ver los logs de tus servicios de la misma manera. Y de hecho, una de las grandes cositas que tiene es que puedes mezclar en los mismos paneles de una manera muy sencilla los logs y las métricas de un servicio. Y eso te da de un vistazo toda la información que necesitas para diagnosticar un problema, para ver si hay un problema o para... ¿Qué más? La operación del clúster de Cortex de Loki es muy similar a la de Cortex. La operación del clúster de Loki es muy similar a la del clúster de Cortex. Eso nos hace que con un mismo conocimiento podamos operar varios clústeres muy similares, ¿vale? Podemos fabricar métricas desde los logs de una manera bastante sencilla, con algo parecido a reglas. Y luego, sobre todo, es muchísimo más barato que Elastic. Pero muchísimo, estamos hablando de un ahorro de costes de un 66%. La cifra no está mal, ¿vale? Nos ahorramos 2/3 partes de lo que gastábamos en logs cuando pasamos a logs. Este es el esquema de Loki, que como veréis, pues es muy complicado, pero se parece mucho al de Cortex. Es prácticamente igual. Bien, algunos números, pues tenemos 13 teras de almacenamiento. Estamos ingestando entre 40 y 80.000 líneas de logs por segundo. Todo lo hacemos con 174 pods y tenemos 31 días de retención en cuanto a... Este es el panel un poco de Loki, el que usamos para las incidencias. Yo creo que con Loki no hemos tenido ninguna. Bueno, ¿qué futuro vemos en Loki? Pues lo primero, aprovecharnos de esa característica que es la de fabricar métricas a partir de los logs, que no tenemos desplegado todavía. También tenemos la otra, que es la que afecta más a los desarrolladores, que es mejor documentación para los desarrolladores, mejor para hacer cursillos, algunas siestas de estas que hacemos en Cabify, para que la gente realmente saque partido y deje de estar mirando simplemente la consola de los. Luego, una cosa que nos hemos planteado es el multitenant, crear otro tenant diferente con una retención diferente para los días, etcétera, que necesitemos, que tienen que estar almacenados durante más tiempo. Y luego, por supuesto, en el futuro vamos a estar ocupados actualizando el cluster. Hay que hacerlo cada poco tiempo porque saqué versiones bastante rápidas. Bien. Bueno, traces. Nosotros también lo damos a todo y también tenemos trazas, ¿vale? Vamos a empezar un poco viendo lo que posiblemente no dicen por ahí, que son la problemática que nos hemos encontrado con el trazado, con el distributed tracing, ¿vale? El distributed tracing está muy bien, lo que pasa que el esquema en cuanto a los otros servicios de observabilidad cambia radicalmente. Los otros servicios de observabilidad normalmente el workflow expone sus logs, expone sus métricas y hay un proceso que va recogiendo, ¿vale? En Distributed Tracing es el propio proceso el que va metiendo las métricas en un agente. Esto hace que sea un poco... Bueno, hay que hacer con cuidado esa parte, no es tan automática, porque una cosa que nos ha pasado es que si se muere el agente que te está recogiendo las trazas, se te puede morir el proceso que tienes emitiendo las trazas, que es el proceso de negocio. Entonces, eso es complicado, ¿vale?
Pero bueno, lo estamos trabajando con ello y lo solucionaremos. Y luego las trazas, otra cosa sorprendente es la cantidad de datos que generan. O sea, es alucinante. Fíjate tú de las métricas y de todo lo demás. Nadie dijo que esto fuera sencillo. Tenemos aquí el esquema, como veis, pues es un poco más sencillo que Loki, pero es esencialmente lo mismo, otra vez. ¿Vale? Esto es un poco la facilidad que tiene de operar. No son iguales los servicios, pero se operan de una manera muy similar. Y ahora mismo tenemos pues 18 teras de trazas, tenemos la ingestión pues varía, depende un poco del día. Ahora tenemos más cerca de los 8.000, porque tenemos apagado casi todo, por lo que hemos dicho de la gente. Pero hemos llegado a tener 80.000 spans por segundo. El clúster tiene 78 nodos, 78 pods, perdona, y guardamos las trazas 31 días. Aquí estamos pensando en reducir el retention. Porque realmente la importancia de la traza la tienes en una incidencia en un momento dado. No tiene mucho sentido irte hace un mes y ver lo que pasó en una petición hace un mes. Esto es un poco la foto que sacamos. Esto es un servicio real nuestro y trazado desde el principio. Y vemos ahí un poco los tiempos, los logs asociados, que es una de las grandes cosas que tiene todo este setup. Y bueno, el grafo, que también nos da una idea de las relaciones que tienen entre los componentes. Bueno, esto no es el futuro, es más bien el presente, ¿vale? Lo que estamos haciendo es, pues, hacer outreach, convencer a la gente de que tiene que meter trazas en sus servicios, porque es bueno. Porque uno de los grandes problemas que tienen las trazas es que si no tienes muchos servicios hechos software, no ves nada. Si tú digamos que las trazas al final se emiten en todos los puntos de una petición, pero si tienes huecos, pierdes la conexión. Entonces no puedes conectar lo que pasaba en este servicio con lo que pasa en este otro, porque entre medias hay otro que no emite trazas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estamos organizando clusters y tal para tener valor lo antes posible. Y puesto está empezar a usar esto para diagnosticar problemas. Hemos tenido algún problema donde hemos dicho, oye, qué bien estaría tener las trazas aquí. Alerting, esto es muy sencillito. Tenemos nosotros un repositorio totalmente self-service donde están todas las reglas y todas las alertas. Y pues, los desarrolladores se encargan de crear su ficherito con sus reglas y un proceso CICD pues, hace que esas reglas lleguen a producción. Okay. ¿Qué más? Tenemos 400 reglas. Yo no sé si estos números son buenos o son malos, pero bueno, tenemos muchas, 400 reglas, 300 alertas y muchos runbooks. Sí que nos preocupamos de que todo esté que las alertas realmente sean accionables. Bien. Por fin, Grafana. Usamos Grafana para consultar toda esta información, ¿vale? En Grafana tenemos, pues, eso, 700. Esto digo lo mismo con los números. Tener 700 dashboards no sé si es bueno o malo, francamente. Pero bueno, el caso es que los tenemos. También los dashboards son self-service. Cada desarrollador se crea su dashboard, lo comparte con su equipo o lo comparte con los demás, etc. Y normalmente tenemos entre 10 y 30 cambios al día, ¿vale? Son requests al final, que son lo que cambian. Un poco el esquema para poder conectar el Grafana con cada uno de los clusters de los KTs. Tenemos hecho un mecanismo bastante ingenioso con Linkerd para que funcione como si estuviese en local. Y así nos ahorramos una parte de autenticación y demás. Y un poquito más que ver. Una cosa rara o peculiar que tenemos en Grafana es que no guardamos el estado de Grafana en ningún momento. Nosotros siempre cogemos un repositorio, fabricamos una imagen de Grafana y la desplegamos. No hay una base de datos interna que contenga un estado, etc. Bien, problemas interesantes que nos hemos encontrado, pues el que acabo de comentar, de que realmente no hay estado, pues lo hemos quitado. También pues la nomenclatura de data sources, al tener tantos, es complicado el poder saltar de uno a otro, pues al final con variables y con un poco de expresiones regulares y tal, y teniendo una regla, puedes usar, sabes que te estás conectando a este KTE, pero la parte de métricas o a este KTE, la parte de logs, etc. El data source es lo que he comentado de Linkerd de antes y
el Cross Prevention, que esto es algo que siempre lo tenemos, que está relacionado con lo de los 700 o 900 dashboard que tenemos, que es un poco el marcar de una manera más clara cuál es el ownership de cada dashboard para poder exigir a los desarrolladores que se ocupen de su patio, digamos, que lo limpien un poco, lo mantengan mejor. Un poco ejemplos de todo lo que tenemos. Arriba a la izquierda pues son métricas de negocio. Usamos Grafana también muchas veces para adopción, para indicadores de adopción, cuando necesitamos cambiar algo. Pues decimos, mira, todos estos equipos no han cambiado todavía lo suyo y lo sacamos a partir de queries, ¿vale? De PQL, otros, etc. Bueno, trazas. Y bueno, lecciones aprendidas, muy rapidito. Es interesante educar, es muy interesante hacer charlas y que los desarrolladores participen de toda la parte de observabilidad, porque solo desde infraestructura no puedes hacer, tú provees las herramientas, pero quien las usa son los desarrolladores, que son tus usuarios. ¿Vale? Cuidado con las bombas de cardinalidad, que te pueden reventar un cluster sin ningún problema. El tema de ownership y ROT, hay que cuidar las cosas estas que crecen. Cualquier cosa que crezca sin un límite o sin una responsabilidad clara, hay que tener mucho cuidado con ello. Es muy interesante usar las reglas, están ahí para algo, hay que usarlas. Muchas veces hemos tumbado también los queries del cluster de corte simplemente por hacer queries demasiado largas o demasiado gordas. Una cosa. Mejor hacer un recálculo de query y ya está. El tema de las etiquetas que hemos dicho, que nos habría gustado saber eso con antelación. Y luego intentar mantener las aplicaciones separadas. Es decir, una cosa que no he comentado es que usamos varias fleets, varios deployments diferentes y disjuntos de Grafana Agile para routar los logs y para routar las trazas. ¿Cuál es el objeto de esto? Pues el que si por lo que sea revientan las trazas, que no me afecten los logs y viceversa. ¿Vale? Lo mismo con las métricas. Si tienes todo en el mismo agente, como por lo que sea, falle, deployment, cualquier cosa, te falla todo. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, espera, voy a coger la chuleta que me voy apuntando algunas cosas. Bueno, mi nombre es Pablo Moncada. Enhorabuena por la charla. Yo trabajo en un equipo homólogo en otra empresa, Más Móvil, y creo que entiendo más o menos cuando te pones contento y cuando te pones triste. Bueno, las cosas. Entonces, bueno, te quería preguntar, tengo muchas cosas, pero voy a intentar simplificar, ¿vale? Con el tema de las trazas, que a mí me parece una de las grandes luchas más difíciles de gestionar, ¿cómo gestionáis el tema del sampling? Pues mira, de momento no nos hemos planteado gestionarla porque podemos aumentar la capacidad del clúster de momento sin ningún problema. No estamos en la fase en la que sea un problema. Así que de momento estamos con un sampling, un porcentaje de estamos cogiendo todo. De hecho, las primeras aplicaciones que instrumentamos fueron los clústeres de monitorización. Entonces tenemos monitorizado el trazado, todo el cortex, el tempo, el propio Loki. No hemos tenido muchos problemas. También va ahí de acuerdo un poco por esa vía el tema de reducir la cantidad de tiempo que guardamos las trazas. Las trazas no tienen tanta importancia como los logs. No sé si a lo mejor podéis pensar un poco como yo. Desde mi punto de vista, a lo mejor cuando quieres consultar una traza, en general es, oye, saber el estado general del sistema, con lo cual no te hace falta saber tener el 100% de las trazas, pero sí vas a querer el 100% de las trazas cuando hay un error. Cuando hay un error, quieres poder verlo. Pues bueno, siempre es verdad que utilizando un componente intermedio como utilizáis vosotros, pues, no he trabajado con Tempo mucho, pero no sé si es posible decirle, oye... Sí, es un parámetro de Grafana directamente. Lo que pasa es que habría que cambiarlo y quiero decir que no es algo que se haga
fácilmente. Es un despliegue nuevo, entonces hay que reiniciar todo la gente, etcétera. Tenéis un stack súper completo. Me ha faltado ver una cosita que no sé si tenéis a lo mejor interna, no habéis querido enseñar algo tipo status page, de saber el estado general de vuestra infra o vuestras APIs que incluso ofrecéis al exterior. Eso casi lo puede responder Teo. Hay una iniciativa para ello, ¿no? No tenemos un status page como tal porque si te pones, bueno, si avanzas un poco en lo que quieres mostrar realmente, es bastante más complicado de lo que parece, porque no es solo un status page. Bueno, tú te refieres a uno interno. Un interno tenemos paneles de Grafana básicamente por verticales, por ownership, por networking, por runtime, etcétera, donde tienes un panel tipo de logs, etcétera, donde se ve claramente si hay algo que está funcionando o no. De cara externo, el problema es cómo gestionas una incidencia, qué es una incidencia, qué es una incidencia para el cliente, porque una incidencia que tengas interna no tiene por qué ser una incidencia para el cliente. ¿Vale? Entonces, ahí ya es un poco más complicado y estamos en ello con una página de estatus muy sencillita, pero que trabajaremos sobre ello este año. Muy bien. Y por último, creo que sois muy fans del club del gratis, de nos gusta pagar por los servicios enterprise, os gusta más montarlo in-house, que también tiene un coste, pero bueno, lo asumís es un reto y además lo entiendo y lo comparto. Pero he visto que sí que utilizáis VictorOps para el tema del alerting y el on-call, que creo que no tiene free tier, no sé si utilizáis. No, Entonces, ese te pago. ese lo pagáis, ¿verdad? Sí. ¿Habéis planteado utilizar la solución de Grafana on-call o algo similar? Fantaseamos un poco con ello, pero en cuanto empezamos a hablar de cómo montar, de cómo gestionar las llamadas, de cómo asegurarte de que reciben los mensajes y demás, empezamos a pensar que igual lo que pagamos de VictorOps no es tanto. De hecho, tenemos un VictorOps que, bueno, no sé si lo sigue vendiendo Splunk, ¿no? Porque tiene otro nombre. Nosotros lo seguimos llamando VictorOps, pero no se debe llamar así ya. Y la integración que tenemos es muy sencilla. El problema con todas estas aplicaciones es que al final integran 300 cosas en una, cuando nosotros lo único que queremos es que nos llamen por la noche cuando algo se cae. Ya está. Y que gestione todo eso. Todo lo que es la gestión de incidencia, la parte esta de instancias previas, a ver qué ha pasado y eso al final lo hemos gestionado por otro lado. Entonces, bueno, nosotros somos muy de usar cositas pequeñas y unirlas nosotros. También un poco por el ownership que he comentado antes y luego, pues porque por no ceder el control de todos esos datos a un tercero. En el caso de VictorOps, ya te digo que hemos fantaseado un poco con ello, pero Carlos quiere. Creo que son 1.500 pavos al año, VictorOps, entonces no quiero que nadie me hable de dedicarle una hora a quitarlo. Y creo que ni siquiera hacemos la cutrada, somos hasta buena gente y pagamos por seed y no reutilizamos seeds. O sea, que vamos con todo ahí. Y es que no es nada, se paga. Muy bien, pues muchas gracias. Ok, gracias a ti. ¿Una pregunta más? Fabio por ahí el mando. Ah, perdona, que no te he visto. Bueno, es solo al ver la evolución que habéis ido haciendo, yo me encuentro también ahora en esa situación en la que tengo que elegir también moverme de Prometheus a algo un poco más extenso y quería saber si nos podías contar qué habíais evaluado, aparte de Cortex y Grafana, por supuesto, y por qué no habíais decidido optar por ellos. Vale, pues estuvimos evaluando pues, las otras alternativas que hay, digamos, basadas en Prometheus, porque están basadas en Prometheus, que era, pues, por un lado, Prometheus, una cadena de Prometheus con reenvío de métricas. Parece que esa es extremadamente complicada de operar. Hay ajedrezillos con quién envía a quién. Estuvimos mirando Thanos y cuando esto lo migramos hace 2 años y medio o algo así. Entonces Cortex no estaba tan estable como está ahora, pero estaba más estable que todas las demás soluciones. Y ahí fuimos. Básicamente fue un poco por lo que pudimos. Estaba pensando precisamente en Thanos y Victoria Metrics. Victoria Metrics, bueno, no he visto mucho sobre él y no sé si existía cuando esto lo evaluamos. Yo tengo en cabeza otro que he utilizado también mucho, que es NetData, que con Grafana funcionaba muy bien. Y otra cosa que te quería preguntar es acerca de cómo piensas que puede escalar esto. O sea, quiero decir,
no sé exactamente cómo tenéis vosotros configurados vuestros entornos, pero si tenéis múltiples zonas, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo a nivel mundial, ¿no? Entonces tenemos zonas en USA, en Europa, en Asia, en un montón de sitios. Entonces, si tienes centralizado todo en un sitio, el tema de la latencia es muy importante, sobre todo a la hora de editar. Entonces, no sé si os habéis encontrado con ese problema o si habéis hecho algo para ayudar con ello. Nosotros es que hemos ido a la raíz del problema y estamos en una única zona. Quiero decir, muchas veces ese problema, pues cuando lo encontremos, pues veremos a ver un poco qué hacemos. Pero efectivamente el problema es el gran problema que tiene el multizona, que empieza a complicar absolutamente todo lo que haces muchísimo, en varios órdenes de magnitud. Entonces, por latencias y demás. Por ejemplo, un setup como este seguramente no nos valdría por el tema del autoforward que comentaba antes, que haría que las métricas de un cluster lleguen antes que las de otro y al final eso hace que vayas teniendo huecos. Eso pasa en cierto modo a veces y en una configuración multizona sería peor. No te sé decir porque no es un problema que tengo, perdona. Y por último, me ha parecido ver también que con las métricas las enviáis como a un bucket. Bueno, no sé si será S3 o qué será. Sí, es un S3. Pero esas las tenéis como en plan para catástrofes recuperarlas o son útiles. O sea, No, es parte de la arquitectura de Cortex. ¿Sí? La gran revolución de Cortex para mí fue primero el nivel de escalabilidad horizontal y demás que tiene, que es el permiso, y la otra es que puedas realmente descargar todo a un bucket. Pues los buckets son súper baratos para operar. Y esa es la gran, digamos, en Loki, que es una arquitectura muy similar, el gran cambio con respecto a Elastic fue que cambiamos de volúmenes EBS, de lo que son volúmenes en el clúster de Kubernetes, a un S3. Y eso solo, y la cola que teníamos que usar, eso solo es un ahorro de un 66%, mucho dinero, ¿no? Entonces, es parte de la arquitectura. Quiero decir que no lo guardamos ahí porque queramos, porque es el propio Cortex el que va guardando ahí, en vez de un sistema de ficheros, pues guarda sus index y sus TSVs y sus historias en el propio bucket. Genial, gracias. Charla genial. Gracias, muchas gracias. ¿Una pregunta más? No, de verdad, si luego tenéis más preguntas, vamos a dejar a la parte de Grafana que cuente su parte y si luego tenemos preguntas sobre lo de Félix, lo hacemos después con unas fichas, ¿vale? No le vamos a dejar que se vaya a ningún sitio. Hola. Hola. Voy a hablar hoy sobre full stack testing con Grafana K6. ¿Sí? ¿Vale? Me llamo Daniel, soy de Urense, trabajo en Grafana Labs, en el departamento de testing, en el departamento de K6, como Technical Program Manager, trabajar en todo lo que es producto, ingeniería, obviamente trabajar en plataformas, en Grafana Labs, como sabéis, y en mi equipo de campo de escalar, y hacerlo contactarlo, estamos en personas. Agenda, he dividido la charla en dos partes. La primera es conceptual, vamos a decir, un poquito de contexto para saber cómo surge K6. La segunda es una introducción a K6 bastante práctica, va a haber un montón de código
Veamos. Software is eating the world. Esta frase de este señor, Mark Anderson, que es un inversor de Estados Unidos, y es cierto. Como usuarios utilizamos software todos los días, las compañías, todo encima del software. Pero me gusta también esta frase complementaria, ¿no? Que creo que todo el mundo dice. Debería funcionar. A pesar de que esté comiendo el mundo y esté en todos lados, el software debería funcionar, Obviamente sé bien, depende de quién sea, en qué momento esté, qué tipo de software esté utilizando, es algo muy variable y utilizamos el concepto de reliabilidad. Reliability me gusta decir que es que los usuarios están contentos. Como digo, lo suficientemente bien. Muchos, todo el mundo, dice que es la funcionalidad más importante que puede tener tu software. ¿Qué sentido? No le importa las últimas 20 funcionalidades que han lanzado la semana pasada, si cuando abren tu sitio crash. Cuando quieren hacer algo, tarda 20 segundos, no funciona. No está problemático. También es verdad que no es algo que tu producto tenga o no tenga. Tampoco es que el cliente tenga claro cuánta quiere y cuánta no quiere. Es todo muy subjetivo. Por ejemplo, fin de año. Si logro mandar el WhatsApp en 10 segundos, estoy contento. Pero si voy en un avión y falla el software, no estoy contento. Esto depende un poco del contexto, del lugar y del software que esté. También todo el mundo está de acuerdo en que es difícil. Como dije antes, no es algo que tengas o no tengas, depende de cuánto inviertas en ello, más o menos. Pero desde mi punto de vista es difícil por la complejidad. Me encanta este XADC. Y claro, todo el software que estamos construyendo probablemente está sostenido por algo que una persona en Nebraska está manteniendo. Pues claro, todas estas pilas de complejidad tienen que van a fallar. Es algo que va a fallar en un montón de cosas. Y aún peor, va a fallar y va a fallar continuamente. El deployment continuo, los usuarios queriendo actualizaciones más frecuentemente, estamos cambiando todo la producción, entonces simplemente es algo que va. ¿Cuál es la propuesta? Unirse al lado oscuro, ¿no? Es decir, vale, los fallos son algo normal, es fine, ¿no? Están llamas, pero ¿qué hacemos? Solamente con decir esto no basta, ¿no? Nuestro compañero de Wi-Fi, un buen stack de seguridad, poder entender lo que está ocurriendo en cada entorno, ya sea con logs, para ver qué está pasando, trazas para ver el dónde, métricas para ver qué, grafana para limpiar todo. Eso y tener un buen stack para activar alertas, todos estos sistemas que nos permiten reaccionar a los eventos. También hay estos dos enlazados, ¿no? Estar preparado no es suficiente, porque el coste de fallo en cualquier entorno, en todos los entornos, no es el mismo. No es lo mismo fallar en producción, que vas a afectar al cliente, que fallar en el portal del desarrollador. Ya no solo por el afectar o no al cliente, sino por el coste arreglado. Y lo mismo con fallar frecuentemente. Si te habituas a fallar, aprendes, tienes runbooks, mejoras tu sistema de alerting, usas más tu sistema de seguridad, te acostumbras a ello, todo va a ser más mejor. Y claro, cuando se mencionan todas estas cosas, la propuesta normalmente es, bueno, vale, pues ya cosas, en el portal del desarrollador, en CI, para que antes de la producción pasamos las fases. Es que esta diapositiva a mí no me parece tan bonita, sino me parece que es una masa, ¿no? De cajas tiradas, de prácticas, de herramientas que son conexas, y tú simplemente si quieres mejorar la calidad de tus servicios tienes que entender qué significa eso. Me gusta mucho este meme, así que y claro, esta es la promesa, ¿no? De leadership, de los managers, de los equipos que te reconocen más cambiados. Venga, vamos a testear, ¿no? Va a ser un viaje corto, 20 minutos, entramos y salimos, pero la realidad es que no es así. Prácticamente morimos. Y eso es porque unit testing no. Unit testing está hecho para desarrolladores. Pero en general, el problema con estas prácticas y todas estas herramientas es que tienen una mala experiencia para ensamblar. Tomamos el caso de performance testing, por ejemplo.
JMeter. Para un desarrollador, clicar en la interfaz, configurar XML, a veces JMeter toma más recursos el test que el sistema que estás testeando. Es una experiencia que para un desarrollador se acaba. Es cómodo correr CI y todo esto. Lo mismo con el test en general, ¿no? Del ecosistema de test. Y aquí es donde casi es como que entra. Y es el punto en el que se origina, que estamos en esta problemática. Es una compañía súper antigua, creo que ya tiene un montón de años, pero bueno, testamos esto y dijimos, vale, algo tiene que cambiar. Entonces nos encomendamos en esta meta, ¿no? De diseñar la mejor experiencia para desarrolladores para performance test. Desde nuestro punto de vista, ¿qué es esto de mejor experiencia para desarrolladores? Para un desarrollador, la herramienta tiene que ser performance, tiene que funcionar bien, tiene que consumir pocos recursos, tiene que ser rápido. Hemos escrito Cassis en Go y la verdad, yo creo que es bastante performance. Bueno. Everything as code. En Cassis escribes los tests y todo es code. En este caso es JavaScript. Aquí hay un poco de choque mental, ¿no? Porque acabo de decir que la herramienta está escrita en Go y después en JavaScript. Explicaré luego un poco más adelante en la arquitectura cómo funciona eso. Pero a grandes rasgos probemos esta capa, ¿no? De JavaScript para que los usuarios puedan crear sus tests. Y además permitimos extender tanto la capa de JavaScript como la Automation Frame. Funciona en CI, simplemente un binario de descarga, corres, compila con Go, no tiene ningún problema. Funciona en cualquier entorno. Retorna códigos de error que tienen sentido, ¿no? Dependiendo de lo que ocurría en el test, y que es muy cómodo para hacer. Docs, entonces, ha sido uno de los mayores focuses, diría yo, de Cassis durante estos últimos años, tener una buena documentación. Soporte para múltiples protocolos y browser, veremos luego, materias incluidas, puedes hacer prácticamente todo lo que necesitas. Puedes extenderlo, pero con el Cassis nativo de descargas funciona perfectamente. Hemos tratado de incluir una standard library, que sería la mayor parte de esta servicio. Y por último, flexibilidad de hacer con los datos que pone Cassis. Métrica, reloj, mandarlo donde tú quieras, visualizarlo donde tú quieras, es totalmente flexible. Y esto sería iniciarse con Cassis. Lo he comprimido en una diapositiva y me parece bastante entendible, pero bueno, me gustaría cubrirlo con vosotros. Como dije anteriormente, es JavaScript, pero bueno, si en general tenéis familiaridad con cualquier lenguaje de programación, podéis ver que no es una lectura de JavaScript. Pues arriba de todo estamos importando el módulo HTTP de Cassis y estamos importando dos funcionalidades, los checks y los effects. Por abajo del todo es lo que podríamos decir el Orbital Function, el código del test. En este caso podemos ver que simplemente estoy haciendo la petición HTTP, servicio que está ahí de pruebas, estoy chequeando, ¿no? Que el estado de la respuesta, el código del estado de respuesta. El check es como una serie. Podríamos chequear más cosas, en este caso estamos chequeando el estado y luego estamos durmiendo. Entonces, para ejecutar esto, simplemente si tienes Cassis instalado, pues haces clic run y debería funcionar. A verificar. Tengo corriendo en mi ordenador una aplicación demo que está muy en topic, que estamos aquí en realizar. Es Hotros, una aplicación de Rights on Demand. Entonces tú puedes clicar cualquiera de estos negocios y como que le mandamos. Pues esto es lo que voy a estar testeando en local. Todo esto está en un repositorio. Si lo queréis utilizar yo, os voy a dejar el link. Todos los scripts, todo lo que vale, entonces, como podéis ver, el script que tengo en local es exactamente el mismo. Lo que pasa es que en este caso estoy testeando en selección. Y tiene este endpoint, dispatch, donde le puedo decir, mándame un taxi para este cliente. Y le paso su número. Vamos a ejecutarlo. Vamos a hacer P6, round,
0, 1, siempre de yes, sí, y vemos que se está ejecutando. ¿Vale? Segundos, bastante cositas. Finaliza y nos saca aquí un montón de texto. Vale, ¿qué ha ocurrido aquí? Hay una cosa que nos he explicado, y es el bloque este de opciones. K6 tiene el concepto, un concepto que es como lo que se centra en la herramienta, que es una view. View es, en otras herramientas de testing, un virtual user. En el caso de K6 es simplemente este código que tenemos aquí, con cuántas instancias en paralelo queremos correr. Entonces, en este caso, K6 lo que ha hecho es iniciar el test, crear 5 instancias en paralelo y correr en cada una de esas instancias ese cachito de código que tengo dentro del function, ¿no? Loopeándolo todo constantemente durante 10 segundos. Entonces, crea esas 5 instancias, mete el código en cada una de ellas y lo corre continuamente. Por eso tenemos el script más tranquilo. Me jode lo hago. Vale. Entonces, ¿qué ocurre cuando ejecutas K6? Cuando ejecutas K6, te va a soltar lo que es un summary, que es como que todo el rato. Todo esto que veis aquí son métricas por defecto que genera K6, en este caso para HTTP, para la información que han mandado. También nos manda el check ese que hemos hecho, ¿no? Nos dice estatus en 200, lo pone en verde porque son 200. Nos manda toda la información sobre el test. Y como podéis observar, simplemente con simple. Esto que tenemos aquí, este bloque de opciones, lo puedo poner en el código o puedo hacer un override que se lo termina. Digamos que quisiera hacer digamos que estoy desligando, ¿no? Y quiero ver lo que va a hacer. Quiero correr sobre un view y durante un segundo. Una iteración. Voy a ejecutarlo, que es el consumo más rápido. Vamos a la lifecycle. Entonces, vimos que teníamos este cachito de JavaScript que casi va a ejecutar todo el rato, pero en K6 también puedes configurar lo que es el lifecycle del test. ¿Qué significa esto? Puedes decir, quiero que ejecutes esto antes del test y esto después del test. Bien, ahora. Entonces, aquí tenemos la versión 2 de los scripts. Pues tenemos for function set, luego tenemos abajo for function terra. Yo lo que pongo en el setup se va a ejecutar al principio del test. Lo que pongo en el terra se va a ejecutar al final del test. Solo una vez, independientemente de la cantidad de views que tenga. Entonces, es muy útil, por ejemplo, setup podría desplegar entorno de desarrollo, coger información de un ente, hacer lo que tú quieras con él, recolectar información ahí, puedes pasárselo a las views si quieres. Y luego en el teardown es muy útil pues, para eliminar recursos que el test haya creado o hacer una limpieza. Y hay una cosita aquí que puedo explicar. En este segundo script he añadido una cosilla así para hacerlo un poco más complejo. Y es, previamente solamente teníamos 5 views durante 10 segundos. En este test pues, he decidido hacer lo que se conoce como un ramp up. Durante los primeros 5 segundos quiero que vaya de 0 a 5 views. Durante los siguientes 10 segundos, quédate con los 5 views y durante los últimos 5 segundos, rampa. Como podéis ver, el sistema de views está en todos lados y lo que nos permite modelar lo que el test está haciendo de una forma muy simple. También, ese bloque de opciones son JavaScript, usar variables de entorno, etc. Y nada, vamos a ejecutar esto, que ocurre con este. Como podéis ver al principio del todo, hello everyone, está ejecutando durante 20 segundos.
página. Vale, más cositas. He dicho que había métricas, como habéis visto, logs, que vienen por defecto, pero vosotros podéis ponerlas por defecto. Esto es como utilizar Trace. Podemos definir un counter, un counter, un trend, lo que queráis. Lo definís arriba del todo, le dais un nombre y luego podéis utilizarlo en las imaginad que tenéis una lógica de negocio, podéis medir ciertas cosas, algunas cosas que casi no mide, no sé, queréis hacer cosas con los valores, crear métricas, todo esto es completamente configurable. Vamos a ver, este script que sigue creciendo poquito a poquito, es que aparte de todo lo demás, tenemos dos métricas. Length, que es como un histograma con compromisos, y un total. Ambos tienen nombres muy descriptivos y como podéis observar, después de la petición, lo que estoy haciendo es añadir al trend el tiempo que hemos estado esperando por la petición y el counter simplemente lo incrementamos. Y ya está. Pues eso podemos probar lo que ocurre. Voy a cerrar para que no esté todo el rato. Si lo cierras, voy a sacar el summary hasta ese punto, los datos que se ha visto. Y si vemos aquí en métricas, en algún lugar, vemos que están las que yo he establecido. Demo taxi dispatch, que en este caso hemos despachado 3 taxis, y si vamos al número de peticiones HTTP de request, son las mismas, porque estamos incrementando la métrica de la petición. Y lo mismo para la waiting time. Como podéis ver, pues que calcula ciertos percentiles, nos dice el mínimo más a los números que suelen ser importantes para el pero claro, por logs de poco vale. Si solamente salen por la terminal, no puedo hacer nada con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hacéis? Tiene este sistema, se llama Handle Summary, otra función, aparte del que definir, aparte del interno y del setup, que lo que hace es que se va a ejecutar al final del test y te permite jugar con esto que vemos por la terminal. Te permite tener esos datos, un blog de JSON y te permite cambiarlos, añadir cosas, ordenar cosas, cambiarlos a otro lado, guardarlos, como en este caso, un archivo JSON y otros cosas. No esperas que sea esta forma de JSON, pero bien. Pues esto es un dump, ¿no? De todo lo que habéis visto en la terminal. En este caso, pues yo he dicho en el script que quiero que se guarde summary topics. Si quiero postear la endpoint, puedo hacer. Si quiero cambiarlo, puedo hacer. Darlo por el completamente flexible. Vale, esto es con los resultados después del test. Claro, el es largo. Y quieres ver lo que está haciendo. Caseix tiene un sistema de outputs, tanto para métricas como para logs, que viene a soportar prácticamente, diría yo, que de todo. Lo que te permite es configurarlo cuando corres el test. Esto es para métricas. To service. Hola. Se asustó. Bueno. Y puedes mandarlo a donde tú quieras. Código cerrado, código abierto. Bueno, pues en Caseix, en sí, ¿no? En el proyecto core, solamente tenemos outputs a proyectos de código libre. Entonces podéis esperar Prometheus Remote Write, StatsD, lo más, que ahora mismo no me acuerdo. Pero
a cualquier servicio de pago y estos otros servicios también tenemos soporte con el sistema de extensión. Simplemente es eso. Aquí hay un ejemplo con el de Prometheus. Añades --out. En este caso, Prometheus Remote Write lo hemos añadido hace poquito en esta fase experimental que utilizar. Añades eso, puedes añadir otros flags para configurar a dónde exactamente, password, todas estas cositas, y va a mandar en tiempo real todas las métricas que habéis visto. Podéis analizarlas con las herramientas que conocéis y jugar con ellas. Lo que se espera, ¿no?, al streamear las métricas. Vale, escenarios. Esta es una de las features que más me gustan en general de K6, porque seamos realistas, esto es bastante aburrido. Este sistema no solamente establecer las views y nada más, es muy aburrido. Me gustaría definir cosas más avanzadas, como por ejemplo, quiero esta request per second, por ejemplo, quiero 10 requests per second, o quiero, tengo estas views, distribuye este número de iteraciones. Me gustaría modelar casos más avanzados. Y esto es lo que nos permitan hacer los escenarios. Los escenarios se configuran ahí en el bloque de opciones. Se configuran en el bloque de opciones y tenemos un montón de tipos de escenarios. Cada escenario puede tener una pieza de código asociada que se va a ejecutar de una manera diferente. Entonces tenemos 3 como grupos de escenarios. Por número de iteraciones, que te permite decir, coge 5 views y que cada view haga 10 iteraciones. Una iteración es ejecutar el código. También tenemos por número de views, es decir, quiero en este escenario que tenga 10 views todo el rato. Esto es muy parecido al que me lo damos. O que las views suban y bajan, es el ramping views. O el último, ¿no? Constante arriba al revés. Quiero 10 peticiones por segundo. Me da igual los sleeps, me da igual todo. Quiero que de esta petición HTTP ocurran 10 por segundo. Entonces, aquí tenemos un ejemplillo donde tenemos escenarios. En este caso tenemos 2 escenarios. El primero de todo. Bueno, también otra cosa chula de los escenarios, aparte para modelar el workload, es que te permite estructurar mejor el test. Puedes tener una fase inicial y una fase secundaria. En este caso, la fase inicial es un smoke test, es una view durante 10 segundos. Obviamente las duraciones aquí no son reales, porque si no, esto duraría para siempre. Pero en este caso, quiero una view y voy a decir, vale, vamos a comprobar que el servicio funciona a grandes rasgos. Y quiero hacer eso durante 10 segundos. Cuando he comprobado que funciona, ejecuta algo un poquito más elaborado, más tocho. Durante 20 segundos sube a 20 views y luego baja durante 10 segundos. Como digo, permiten modelar lo que vosotros queráis, el patrón de carga que vosotros necesitáis. Loading and using data. Vale, ¿qué sería el test si no tiene data? Probablemente si estáis testeando cualquier entorno, queráis pasar una lista de usuarios, una lista de tokens, una lista de... una lista, pero queréis pasar información. K6 tiene una herramienta muy útil que se llama Shared Array, porque vamos a ser realistas. En cada iteración leer el archivo no es lo más óptimo, más si tienes un test muy grande. Entonces K6 nos da esta abstracción de Shared Array, que se declara ahí arriba, y que te permite leer un archivo y dejar que todas las views lo accedan de una forma muy óptima, sin tener que duplicar la información. Aquí podéis ver que en mi caso, ¿no?, estoy testeando este servicio de Rise on Demand. Pues tengo un archivo de clientes, justamente de JSON, son ints dentro de strings, y lo estoy leyendo. Shared Array, le estoy diciendo lm customer.json, estos van a ser todos mis clientes y guardo en customer. Y luego lo que puedo hacer es dejar que en el inicio de la iteración, en el inicio de cuando se empiece a ejecutar este usuario virtual, que haga, vale, coge un cliente aleatorio y utilízalo en la petición. Es una opción. Podría decir, cógelos en orden o distribúyelos de la misma manera. En este caso. Entonces, cuando ejecute este test,
podéis ver que está diciendo dispatch a new taxi for customer 130. Está cogiendo, en este caso está retornando mismo, y está cogiendo un cliente aleatorio y lo está pidiendo un taxi. He comido una diapositiva. Lo hice en el tren hoy a la mañana. Espera. He comido una diapositiva de thresholds, ¿vale? Que los checks vimos que eran como asserts, pero los thresholds te permiten fallar el test si una condición no se cumple. Es como un SLO o un target en el test. Se definen en base a las métricas, entonces podrías decir, si mi latencia, si el P99 es mayor que 900 milisegundos, aborta el test. Y retornaría el test, el código de error de que ha sido abortado, pues bla, bla, bla. Es muy útil para terminar test antes, o si tienes ciertas goals de performance, o ciertas cosas que quieras que se cumplan durante el test, se utilizan para eso. Pero, nos lo imaginamos. Vale, pero la charla se llama Full Stack, y yo solo estoy hablando de protocolo y HTTP y testeando una aplicación. Eso no es Full Stack. ¿No? Aquí queremos testear todas las capas, queremos testear all the things. La 6. El core tiene soporte para múltiples protocolos. Simplemente viene instalado. Tiene para HTTP 1.1, 2, puedes hacer test que interactúen con WebSockets. Con gRPC solamente un ARI de momento. Estamos trabajando en bidireccional, en las features de streaming en los próximos meses. Soporte para Redis, ya sea para cargar datos, leer datos o testear Redis directamente, si queréis testear Redis, está en fase experimental. Y también para interactuar con navegadores. En este caso soportamos Chromium. Esto ha sido un proyecto larguísimo, llevamos un año y algo trabajando en él, y se acaba de mergear ahora mismo en Core con la etiqueta experimental, pero la verdad es que funciona muy bien. Y nada, aquí a la derecha podéis ver un ejemplo que es lo mismo, ¿no? Es decir, si estás testeando WebSockets, pues irías a la documentación de K6, irías la API, y como podéis ver, no cambian demasiadas cosas. Simplemente estamos, bueno, las semánticas de WebSockets, conectándonos, mandando algo, recibiendo algo. Browser. Ejecuta un navegador y puedes interactuar con él. Si habéis utilizado Playwright, Puppeteer o cualquiera de estas herramientas, viene a ser la sintaxis más o menos la misma y funciona más o menos igual. Las APIs del browser, a diferencia de las de K6 de momento, son completamente asíncronas, como podéis observar. Y nada, puedes con la API tranquilamente crear un navegador. En este caso, puedes decidir si quieres que se vea o no, con la flag de Headless. Puedes ir a una nueva página, puedes, con la API de Locator, introducir datos, clicar cosas, todo lo que se esperaría para testear interfaz de usuario o para medir la performance del frontend. Tengo aquí un ejemplillo, que esto sigue creciendo, y aquí pega un giro, y es solo de browser. Entonces, como podéis observar, quiero testear esta página que tengo en localhost, en este caso una condición de espera, y lo que voy a hacer es sacar una fotilla y comprobar el H1 diga Hotkeys. Ese es mi criterio de que la página está cargada. No es muy exhaustivo, pero es un criterio. Entonces, this is run, 08, 10. ¡Oh! El flag. Como está en modo experimental, de momento hemos puesto, porque esto está literalmente lanzando un navegador, no es lo más seguro del mundo, hemos puesto que tengas que pasar esta variable de entorno si quieres. Pero es una. Si queremos dejar el script de browser, hace el browser, ha hecho algo. Podemos ver que aquí a la salida el check del header este es válido. Y ha sacado una foto. Podemos ver el screenshot de la foto de nuestra página. Este test obviamente es trivial, ¿no? Pero demuestra que funciona. No os voy a engañar. En el tren intenté muchísimo que pulsara el botón
no di. Y es porque no usan un botón, utilizan un span. Luego las cosas muy raras. En páginas web normales funciona. Vale. Composability. Esta palabra es muy guay. Todo lo que hemos visto hasta ahora se puede juntar. Entonces, tú puedes tener un test que toque protocolo y browser a la vez, ya sea en el mismo escenario, utilizando múltiples escenarios, utilizando múltiples patrones de carga. Todo esto es un mix and match. Puedes hacer lo que quieras con todas estas cosas. Y tengo un test aquí que hace exactamente esto. Porque claro, tú cuando estás haciendo... Tú cuando estás haciendo un test, por ejemplo, una API, vale, estás testeando el backend. Pero, ¿y qué ocurre en el frontend? ¿Cuánto tarda esto en cargar? ¿Qué está experimentando el usuario? Entonces, pues, por ejemplo, el sistema de escenarios y browser, en este caso, veis que es el mismo desde antes, sigo teniendo Smoke, sigo teniendo Stress, pero también tengo un escenario para browser, lo que nos permite medir en todo momento por la experiencia del usuario mientras estamos haciendo otro tipo de test. Podemos ver que es exactamente el mismo test que os enseñé antes, el mismo código de browser. Y ahora, cuando lo ejecutamos, bueno, esto no lo enseñé, pero browser también está generando métricas. Aquí todo generamos. Entonces, podéis ver que podríamos analizar cuánto ha tardado el First Paint o el Inful Paint. No soy un desarrollador de frontend, pero estas métricas son importantes para saber la experiencia de los usuarios. Estamos implementando las métricas estas que dice, uy, es muy importante. Vitals, lo estamos implementando ahora mismo y unos meses creo que va a estar mergeado. Y como digo, permite entender lo que está ocurriendo en el frontend mientras estás testeando otra parte de tu sistema. Entonces podríamos ejecutar esto. 9. Como podéis ver, hay 3 escenarios. El de browser se ejecuta en toda la enteridad, el de Smoke solamente por 10 segundos con una view, veis cómo termina ese y tal. Piensen las views en el otro. Es una interfaz bastante chula. Y nada, se ejecutaría. Y podríamos ver al final, pues, como fue de browser, todas estas métricas se podrían estar exportando a Prometheus, entonces puedes ver en cada momento del test lo que está ocurriendo, dependiendo del escenario, la verdad. Todo esto puedes hacer las pruebas que necesites y entender mejor los resultados. Hagamos esto. Y claro, y ahora me diréis, pero y X, Y, Z, y Kafka, y Kubernetes, ¿cómo testeo todas estas cosas? Yo quiero testear más cosas, ¿no? O quiero reutilizar lo que ya tengo, bueno, K6 soporta tanto librerías como extensiones. Librerías en el sentido de JavaScript, en el sentido más literal, poner código en otro archivo y utilizarlo, podemos considerarlo una librería en K6 que permite, por ejemplo, reutilizar código entre equipos. Esta parte de browser probablemente yo, como desarrollador de backend, no la estaría haciendo, probablemente el equipo de frontend la haría y yo lo importaría, ¿no? Entonces podéis ver aquí, está aquí. Entonces en shares, el equipo de frontend tiene aquí, pues está exportando, ¿no? Una función que se llama load and check, que permite pasar si lo quiero headless o no. Entonces el equipo de frontend me provee esto y yo lo puedo reutilizar en el script. Entonces podéis ver aquí, esto está yendo un poco más mal, pero bueno, aquí podéis ver que browser, ¿no? Ya no hay nada implementado ahí. Simplemente estoy reutilizando eso que el equipo de frontend me ha dejado y que ellos saben cómo funciona y yo lo puedo utilizar. Y aquí arriba todo veis que estamos importando. No importaría, o sea, y no solo eso. Porque aparte de la capa de JavaScript, puedes expandir la capa de Go, que es lo que le llamamos extensiones. Utilizamos un modelo inspirado en Kadi, que para la gente que no es familiar tiene una herramienta que se llama Xkadi, que te permite crear como otra versión de Kadi, pero con nuevas features. Entonces tenemos una herramienta de terminal que se llama XK6, que tú puedes poner las extensiones que tú quieras de Go, que va a compilar una nueva versión de K6 con todos estos superpoderes y todas estas cosas acá.
Tiene un ecosistema con cientos de extensiones. La comunidad se ha vuelto totalmente loca haciendo extensiones para testear Kafka, SQL, SQL, MQTT, Kubernetes, Minecraft. Hay una extensión para Minecraft. Y como podéis ver aquí, ¿no? Pueden extender las dos capas. Es como la arquitectura. Está implementado en Go K6. Estas views realmente son intérpretes de JavaScript. Utilizamos Goya, que es un intérprete de JavaScript para Go, pero la estamos lanzando en demand, estamos corriendo el JavaScript. Más o menos, y las extensiones pueden extender un montón de cosas. Tú puedes añadir nuevas APIs para que se puedan utilizar desde JavaScript, puedes añadir un nuevo output, puedes añadir escenarios que modelen cosas extrañas, puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces, me gustaría citar un par de extensiones que me gustan mucho, y una es la de SQL. Ya no solo, bueno, hay el caso de uso, obviamente, de testear por la base de datos en sí, ¿no? Y hacer un test de carga a la base de datos. Pero si no, pues para leer datos que vas a utilizar en tu test. Imaginaos que la lista de usuarios está en una base de datos SQL, le hago una query, los cojo y los reutilizo en mi test. Otra que me gusta mucho, que estuvimos hablando de Mimir, ¿no? Y de Cortex a escala en la charla anterior, es la extensión de Prometheus Client Remote Write. Esta extensión, que la mantiene ahora mismo el equipo de Mimir en Grafana, lo que te permite es mandar métricas a cualquier backend que sea compatible con Prometheus Remote Write. Eso puede venir. En nuestro caso, la hemos utilizado a escala para escalar Mimir a 1 billón de Active Series. Hay un blog post que lo detalla y todo lo que el equipo de Mimir encontró y cómo lo utilizaron, todos los problemas. Os recomiendo leerlo si os interesa. También tenemos clientes finales utilizándolo para simplemente probar que su despliegue de Mimir funciona. Y que está funcionando. No hay solamente que utilizarlo para empujarlo. Otra que también me gusta un montón, hablamos de Tempo, tenemos Tracing Client, extensión mantenida por el equipo de Tempo también. Todo esto son cosas que utilizamos internamente en Grafana, pero que son totalmente las puedes utilizar si queréis. En este caso, te permite modelar en K6 un servicio, el esquema entre los servicios, los tipos de spans que quieres, y va a generar esta información de forma sintética y mandarla como spans a tu backend. Soporta OpenTelemetry, gRPC, HTTP, Jagger, creo, y Zipkin, y puedes hacer un test, el test que tú quieras, para comprobar si tu backend de trazo está funcionando, o simplemente utilizarlo para verificar otras cosas. Y crear una extensión es muy sencillo. Entonces vamos a crear una. En 2 minutos, o 3. Bueno, vamos a crear una. Ya está creada, pero vamos a ejecutarla. Entonces, ¿por qué deberíais crear una extensión o cuándo deberíais utilizar JavaScript? Esto es un balance interesante. La respuesta es depende. Si lo puedes hacer en JavaScript, hazlo en JavaScript. Esa quiera ser, creo yo, la regla. Las extensiones son más cuando quieres utilizar un cliente que ya está en Go. Imaginaos que quieres utilizar un protocolo, y tienes una librería muy chula en Go y quieres utilizarla. O cuando tu lógica de negocio está en Go y es más sencillo simplemente importarla. O cuando realmente quieres performance. Es mucho más rápido escribir las extensiones en Go a la hora de ejecutarlas que en JavaScript, porque lo estamos interpretando mucho. Entonces, tenemos una extensión, porque los que desarrollaron están testeando aquí el servicio de taxis y dijeron, vamos a crear una extensión. Una extensión, simplemente, para crearla necesitas tener un entorno de desarrollo de Go. Estamos en el entorno. Y tiene una estructura tal cual esta. Importamos los módulos de X6. Vamos a iniciar, ¿no? Vamos a decir cómo lo queremos exponer a JavaScript, en el tipo de módulo, cómo queremos exponerlo. Y luego simplemente podemos añadir métodos y ya está. Y todo esto se va a exponer en la capa JavaScript y los usuarios de JavaScript van a poder utilizarlo. En este caso, esta extensión se ha hecho porque la lógica de negocio
Esta era muy difícil de mover a JavaScript, como podéis observar. Comprobar que el conductor tiene un tamaño de 8 y bueno, hemos decidido hacer una extensión. Vale, está escrito. ¿Qué hago ahora? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es compilarla para generar esta nueva versión de K6 con la extensión. Tengo ya SK6 instalado localmente, es un binario, lo descargáis y debería de estar. Y puedo ejecutarla. Digamos que está haciendo cosillo, está creando un directorio, está haciendo magia y ha creado, podéis ver allí, un nuevo ejecutable de K6. Vamos a ejecutarlo, crear version, y vemos que ahora tiene extensiones. Entonces podemos utilizar las redes JavaScript. Ya está. Esa es toda la magia que tiene. Entonces, he aumentado más este test que tenemos, esta locura de test, para utilizar la extensión. Podemos ver que estoy importando esta lógica de negocio tan crítica, internal, explicit specs internal, y la estoy utilizando en un check. Entonces, esta respuesta está retornando el driver en JSON, lo estoy cogiendo, manejo de error fantástico, como podéis observar, cojo el driver, verifico si es válido o no, me da igual que sea nulo, me da igual todo, y el check es eso. Compruebo que el driver es válido, pero esto es como el ejemplo más básico de las. En el Quick Start, normalmente la primera extensión que la gente hacía, tenemos un tutorial, era literalmente hacer un cliente de Redis. Importar la librería de Redis, añadir dos métodos, que era setGet, y ahí está. Una extensión que funcionaba y que era útil y añadía algo que casi es material. Vamos a quitar esto. Ay, Dios. No estoy utilizando el café local. Vemos que se está. Y ahora al terminal veríamos que hay un check y que me va a decir pues, cuántos drivers eran válidos y cuántos no. En este caso creo que van a ser que han sido fáciles crear una extensión. La extensión es, puedes crear objetos en JavaScript, puedes hacer toda clase de locuras, poder leer contexto sobre el test, es completamente flexible. Esto, como dije, es el ejemplito más sencillo. Ahora van a performance testing. Todo lo que he estado enseñando y la meta de K6, como he dicho, es ser la mejor performance testing tool para desarrolladores. Pero lo cierto es que le hemos estado tratando de construir de una forma muy flexible. Y prueba de ello es que nuestros usuarios son muy creativos y están utilizando para testear todo tipo de cosas, no solo para hacer test de performance. Tenemos, de hecho, por nuestra cuenta, un effort de chaos testing. No voy a meterme aquí demasiado, porque el compañero Pablo está haciendo una charla hoy o mañana, está en YouTube, súper chula, solo sobre esto. Y a grandes rasgos es una extensión para K6, que va a estar en core en el futuro, que te permite inyectar fallas en tus sistemas. Entonces, los sistemas que estén corriendo en Kubernetes, el estilo de, puedes inyectar que la latencia entre estos servicios sea entre 5 segundos más de lo normal. Puedes replicar fallos que has visto en producción sin tener que simular la causa de origen. Es decir, si en producción ocurrió esta subida de latencia porque este nodo se fue de CPU, de la memoria, out of memory, lo que sea, no tienes que simularlo. Puedes simplemente simular lo que originó, ¿no? Y ver cómo tus servicios reaccionan en desarrollo en cualquier otro sitio. Lo estamos utilizando activamente para testear el frontend de K6 porque vimos ciertas inconsistencias que ocurrían solo cuando teníamos una degradación en el backend. Cuando teníamos mucha latencia en el frontend, pues había cosas que no se visualizaban, que se visualizaban mal, cosas que no aparecían. Entonces nos permite volver a simular eso
darle un path para que el frontend lo reproduzca fácilmente en cualquier entorno sin tener que simular miles de peticiones por segundo y gastar recursos de forma. De momento, solamente soporta meterse con la capa HTTP, pero más en el futuro. Y como digo, muy chula esa charla. Más cosas. Por ejemplo, tenemos una versión de Che.js que es muy útil para hacer test funcionales en K6, da una sintaxis mucho más agradable que la funcional de K6 para realizar este tipo de test. Incluso también una versión para hacer contract testing. Nuestra idea es expandir en todas estas opciones durante los próximos meses y años, a poder ser, porque realmente creemos que K6 es más que y los usuarios lo están utilizando por propia iniciativa, entonces creemos que es la dirección de la herramienta que queremos. Y nada, para aprender más sobre K6 y la documentación. Yo creo que es bueno, a la gente le gusta. Entonces, si queréis iniciaros con él y la documentación, todo lo que habéis visto lo hice en el tren, sin internet, con una copia local de la documentación. Entonces, debería de bastar para cualquier caso de uso, cubre todo. Tenemos también un INMA, que no está aquí, pero tenemos unos community forums súper activos, los desarrolladores contestan a cualquier cosa y la verdad, una comunidad muy viva y muy sencillo de iniciarse y escribir lo que necesitéis y testear cosas. Y eso viene a ser todo. Pues, este es el código QR, por si queréis ver el repositorio con todos estos scripts horribles que he escrito en el tren. Tal vez es útil, tal vez no, pero bueno, está todo aquí, el código pues, muchas gracias. Es una duda razonable. Y de hecho, ese flag que veis en browser está ahí por eso. Porque alguien no importe algo de JavaScript del internet y lo tienes acceso al browser, saltes del browser y hagas lo que tú quieras. Nuestra propuesta, que estamos trabajando ahora en ello, es, punto 1, sentido común. Esto es como un lenguaje de programación. Si tú importas una cosa random de internet, atente a lo que estás haciendo, ¿no? Ese es el punto 1. Punto 2, estamos desarrollando un programa de graduación de extensiones. Ahora mismo hay extensiones, hay algunas que están dentro del repositorio de Grafana, otras son de los usuarios, algunas compilan, otras no. No hay ningún sistema de graduación. Vale. Sí. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y de hecho estamos de hecho trabajando ahora mismo en ello. Esto es lo que hay hasta ahora, simplemente teníamos un listado de extensiones, que como puedes ver es un remix horrible de comunidad, mantenido, no mantenido, es horrible. Y estamos proponiendo un sistema donde va a haber extensiones oficiales, que tú puedes esperar que funcione, que vaya bien y que lo mantenemos nosotros, como cuando utilizas Terraform, ¿no? Y utilizas un provider que es oficial. Luego, extensiones que la mantenga una compañía, por ejemplo, alguien quiere mantener un output para Dynatrace, yo qué sé, cualquier compañía quiera mantener su propia extensión o para un protocolo propietario, todo esto. Y luego extensiones de la comunidad que estamos mirando cómo vetearla, porque sí que es verdad que hay extensiones de la comunidad que van a estar mantenidas, que son fiables, entonces ahí estamos investigando. Pero sí, estoy de acuerdo contigo.
Sí. Vale, aquí hay varias opciones. Vamos a decir. Entonces, lo que hacen muchos usuarios simplemente de printeas eso por pantalla. Entonces, si, por ejemplo, tú tienes los tres hosts, ¿no? Entonces puedes hacer que el step en CI falle. Si falla, pues vas a los logs y lo miras. Es como si estuviera terminado. Es una opción. Luego hay gente que ha escrito integraciones para comentar de vuelta pues, con esta información, ¿no? Pues te handle summary y hacerlo. Luego, obviamente, hay la solución cloud que te guarda los datos y todo eso. ¿Una pregunta más? Sí, ok. Un nodo, ¿te refieres cuántas views? La respuesta es depende. Nueva respuesta. Claro. Depende de tu código. Por defecto, cada view creo que toma 20 megabytes de memoria, 5, 7, estoy inventando el número, no lo sé, pero es muy poco, ¿vale? Pero es por defecto. Luego, si empiezas a crear objetos de JavaScript, eso se puede ir tirando. Números, sí que te digo que si te interesa, obviamente depende del hardware, depende de todas estas cosas. Tenemos esta sección en la documentación. Se te pregunta la documentación, que se llama Running Large Tests, que te explica cómo optimizar el nodo si quieres sacar el máximo de requests per second. Pero aquí, no sé si era... Bueno, aquí ves algunos números. 200.000 peticiones por segundo. Pero depende, ¿no? De cómo se sigue. Pero sí. También tenemos un operator de Kubernetes que te permite distribuir, es completamente de código libre, que te permite distribuir la carga en un clúster de Kubernetes. Entonces, yo sí que escalar en muchos nodos y volverte completamente loco. Hay gente utilizando el operator que está empujando 400.000 peticiones por segundo, simulándote esa escala de... Depende de lo que quieras hacer. Pero bueno, me gusta mucho la anécdota que estamos hablando de una persona que utilizaba JMeter y decía que JMeter utilizaba más recursos creando el test que el sistema. Es una situación curiosa cuando menos. Pero bueno, depende de tu caso. Muchas gracias. Genial, pues muchísimas gracias de verdad por venir a Cabify. ¿Queréis comentar alguna última cosa? Perfecto, pues a por las pizzas.